con 5 minutos. Bienvenidos a Puntos de Vista. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? Bien, Diego, ¿cómo te va? El saludo también a toda la gente que se va sumando. Bienvenidos al programa. Bueno, muy bien. Un día agradable, con muchas novedades también, políticas, en Cámara de Diputados también. Así que mucho para hablar también de lo que dejó la jornada. Así es, y mañana atentos también a la Cámara de Senadores que se viene con novedades. Ya enseguida vamos a estar con los detalles. Y hablando de eso, nomás porque lo tratamos la semana pasada, mañana se podría por fin plantear ya la ley, el proyecto de ley de protección a periodistas. Claro, y justo en un momento tan sensible en donde una vez más en esta semana, ayer en específico, hablábamos de otro ataque, otras amenazas, otros amedrentamientos más también a comunicadores del área judicial. Así mismo, así que, bueno, el momento es ingrato, pero por lo menos que sirva para algo, ¿verdad? Claro. La reflexión y finalmente para que aparezca esta ley que tiene el acompañamiento también del sindicato de periodistas, de otras organizaciones y también aparentemente de todos los sectores de la Cámara de Senadores. Sí, señor, esperemos y vamos a estar atentos a ese tratamiento porque la semana pasada nada más hablábamos del tema. Ahora queremos centrarnos en lo que va a ser el tema que vamos a abordar, la información y por sobre todo los datos que en algunos casos pueden llegar a ser incluso impactantes sobre trastornos mentales y en general la salud mental, cómo está, de nuestros niños, niñas y adolescentes. Exactamente, el tema que planteamos para hoy lo vamos a hablar porque hay una iniciativa en la Cámara de Diputados y también, por supuesto, lo vamos a hablar desde el punto de vista clínico, médico, un poco sobre los cuadros, cantidades, datos que se tienen al respecto. Sí, señor, por eso ya queremos saludar a nuestro primer invitado. También vamos a tener invitados vía Zoom. Está con nosotros el diputado Santiago Benítez. ¿Cómo le va, diputado? Bienvenido. Buenas noches para Fernanda, también para Diego, a toda la audiencia. Estoy a las órdenes de ustedes. Gracias por venir, diputado, muy amable. ¿Puede contarnos un poco de esa iniciativa, cómo surge? Porque no estamos hablando de un proyecto de ley, sino estamos hablando de una declaración que insta al Ejecutivo, sí, a prestar atención a un área de la salud. Sí, porque la ley ya está. Lo que hace falta es cumplir. Por ejemplo, la salud mental está enfocada en los adultos actualmente en Paraguay, pero aún así debemos señalar que falta mayor atención a la salud mental de los adultos. Pero en lo que refiere a los infantos juveniles, prácticamente nada. ¿Por qué? Porque hay una falta de cumplimiento de la ley que establece que los niños, niñas, jóvenes deben estar recibiendo atención a la salud mental en un pabellón específico, con especialistas formados para tal efecto. Sin embargo, aquí se da prácticamente una atención a la salud mental de forma general, de forma genérica. No se diferencia, no se hace esa diferencia entre niños, jóvenes y adultos. Se los trata como adultos. ¿Sí? Claro, incluso en el mismo local, en Pedro Juan, por ejemplo, donde yo vengo, Amambay, ahí se tiene la oficina, o sea, el pabellón de salud mental, pero es para adultos. Y pabellón de atención, digamos. Claro, y ahí también se le lleva a los niños, adolescentes, y bueno, hay una situación en que los niños y jóvenes deben convivir con los adultos en el tratamiento. ¿Y ustedes manejan datos, diputado? ¿Hay información en cuanto a números, casos? ¿Tiene eso? Sí. ¿Se pidió informe? ¿Cómo se está trabajando en ese aspecto? Nosotros, con nuestro equipo de trabajo en la oficina parlamentaria mía, en la oficina 305, trabajamos en ese ámbito en cuanto a datos estadísticos. 1.800.000 niños y adolescentes tenemos, de los cuales solamente el 3% recibe atención de salud mental. O sea que es preocupante. ¿Por qué es preocupante? Porque tenemos adultos con problemas de salud mental. Tenemos una sociedad que necesita sanar su mente. Sana la mente, cuerpo sano. El cuerpo sufre, por lo que la mente viene recibiendo tantos problemas, solo problemas en la casa, en la sociedad, en el trabajo, en todos los lugares. Entonces necesitamos enfocarnos en los niños y adolescentes para tener una sociedad sana en el futuro. Tratar a los que en la actualidad están enfermos o con problemas, con trastornos. Yo no quisiera llamarles enfermos, en realidad que están con ese problema de falta de atención a la salud mental. Sí. Entonces, vamos a tener un Paraguay mejor, ¿pero qué? En la economía. ¿Por qué? Porque una persona sana
una persona saludable mentalmente puede producir más, crear más, no solamente para ser empleado, sino para construir un Paraguay mejor. ¿En qué sentido? Con emprendimientos. Puede hacerlo generando mano de obras, generando trabajo, generando empleos. O puede hacerlo con su servicio. Una persona con problemas de salud mental, una persona depresiva, una persona con ansiedad, tiene esa dificultad. Entonces, vamos a preparar a esa persona para que sea útil a sí mismo, a su familia, ¿Y ustedes a la sociedad. Perdón, que me interrumpa. ¿Ustedes asesoraron con el Ministerio de Salud, con diversas áreas para tratar de hacer un trabajo conjunto, digamos? Ahí es donde voy. Por eso la declaración de interés nacional, instando al Ejecutivo para que él le dé mayor atención y énfasis a la salud mental de los niños. Esto debe comenzar en el hogar. Es más bien la tarea preventiva en la casa, en la escuela, y va creciendo. Entonces vamos a tener una ciudadanía más sana y dispuestas a trabajar para el bien común. Y esto nos va a llevar a trabajar con el Ministerio de Salud. Tenemos contactos, respondiendo a su pregunta, tenemos contactos con la gente del Ministerio de Salud, pero es para comenzar a trabajar. Legislativo, ejecutivo. ¿Y por qué no Poder Judicial? Porque también aquí crear pabellones. Y, por ejemplo, ¿qué hacen de las viviendas incautadas por la Cenavico? ¿A dónde llevan? A hacer plata. ¿Y dónde va ese dinero? ¿A qué se destina esa vivienda? Entonces se puede destinar a pabellones psiquiátricos para tratamiento infanto-juvenil. Ahora, usted dice, se puede acudir a la escuela, que los padres también sean un soporte para los niños, pero ¿qué pasa si el padre, madre, el entorno educativo tiene esa idea de ayudar a un chico que está atravesando por una situación de salud mental, pero cuando acude a un hospital no encuentra la ayuda adecuada? Claro. No tiene esa contención. Si en la escuela no tiene psicólogos, por ejemplo, que puedan ayudar también a generar esa red de contención. Y pasa que en la escuela, en los colegios, tenemos como una asignatura, psicología. Y es una enseñanza. En realidad tenemos que hacer de esto una cultura y una práctica. Pero muchos no tienen psicólogos en sí, que es lo que se... Y entonces, por eso instamos al presidente a tomar esto en consideración. La salud mental. Porque esto no es un gasto, esto es una inversión a futuro, a largo plazo, por el Paraguay. Y la atención puede ser integral. Papá, mamá, niños, adolescentes. Claro. La atención integral. ¿Y quién va a detectar, por ejemplo, esto? En la escuela, el docente. Que no sea un catedrático que enseñe la psicología, sino que ponga en práctica su profesión en la escuela. Detectando a tiempo. Esto se puede prevenir que el problema sea mayor posteriormente en la edad adulta. Cuando ya prácticamente no se puede hacer nada, el adulto que vive diversas facetas de la salud mental, vive deprimido, vive con ansiedad o vive adicta, haciendo una atención psicológica, psiquiátrica y sacándole a los niños de la adicción, estamos generando un ciudadano mejor preparado para el futuro. Quitándole de la delincuencia, porque con esto vamos a hacer que salga de la delincuencia esa criatura, porque por problemas en el entorno social o el entorno hogareño es que cae en la delincuencia, cae en la adicción. O sea que esto apunta a mejorar en el ámbito de la salud, en el ámbito de la seguridad, en el ámbito económico. Esto va a tener su efecto a futuro en una sociedad donde vamos a tener menor cantidad de delincuentes, menor cantidad de adictos, menor cantidad de personas sin trabajo. Porque ¿quién va a contratar a una persona deprimida, a una persona con problemas mentales? No, ¿verdad? Entonces, eso que iba a ser gasto para el Estado, va a ser una inversión y que va a generar economía dentro de nuestro país. Tenemos para ampliar la charla, ¿verdad? Sí, estamos en contacto vía Zoom también con la doctora Viviana Orrego. La queremos sumar un poco a ella también, a toda esta conversación. Ella es psiquiatra infanto-juvenil. ¿Cómo le va, doctora? Gracias por atendernos. Bienvenida. ¿Cómo estamos? Muy bien.
Bien, gracias, doctora, por su tiempo. ¿Cuáles son los tipos de consulta, los cuadros que aparecen con mayor frecuencia en consultorio cuando hablamos de niños, niñas, adolescentes hoy en día? Bueno, tanto a nivel mundial, en Paraguay no hay tantos datos, pero mucho depresión, ansiedad es muy frecuente, pero una ansiedad patológica, también problemas de conducta, de disregulación, autolesiones y después, por supuesto, están los trastornos del neurodesarrollo, que son el déficit de atención y hiperactividad y el trastorno del espectro autista, que son lo que más se ve en el consultorio. Doctora, da la sensación que hay muchos más casos ahora. No sé si esto tiene que ver con el momento que se vive, si sigue siendo consecuencia de la pospandemia, si mejoraron los métodos de diagnóstico, pero es mucho más frecuente. No sé si también hay más consulta, si a lo mejor perdimos un poco el miedo a la consulta psicológica o psiquiátrica, pero se escucha mucho más ahora que hace unos años este tipo de situaciones. Sí, en realidad pospandemia aumentaron los casos. O sea, hay estudios, por ejemplo, que hablan que en el 2021 habían como 129 millones de casos nuevos de trastornos de salud mental en niños y adolescentes. Si tenemos en cuenta, o sea, yo creo que es multifactorial también, ¿verdad? Y la verdad que eran casos graves y se veían en la práctica también. Yo como psiquiatra, justo también estaba ahí en un área de urgencias, entonces era impresionante la cantidad de consultas hasta hoy. Sí creo que se desmitificó un poco, pero el mundo de los chicos, que tanto le llaman generación de cristal, en realidad ellos sufren más violencia, crecer con redes sociales, estar comparándote todo el tiempo, eso es sin tener en cuenta que no fueron sometidos a ningún tipo de abuso en las redes sociales. Sí. Vivir comparándose, todo se maximiza. También nosotros como papás estamos sobrecargados y como estaban hablando, el sistema en general de salud, de acceso a la salud mental, más los prejuicios que existen, porque yo que soy psiquiatra, siempre es último grado el psiquiatra, ¿verdad? Y es como muchas veces si uno consulta a tiempo en psicología o incluso en psiquiatría, se pueden evitar casos graves, ¿verdad? Entonces, creo que es multifactorial, pero sí aumentaron exponencialmente los casos. El consumo de sustancias, doctora, ¿cómo está? ¿Y afecta mayormente a la población adolescente o también a niños? ¿Y cómo se hace el abordaje también de ese tipo de problemáticas? Sí, hay un aumento del consumo de sustancias. Existía el Centro Nacional de Control de Adicciones en un lugar de internación. Según lo que yo tengo entendido, estaban por cerrar porque ellos decían que como tenían una internación de poco tiempo, después no tenían para hacer, como lo que la deshabituación, es como que le sacaban del periodo de abstinencia, pero no tenían la deshabituación. Hay un aumento muy grande, por ejemplo, la marihuana como que hay mucha propaganda, pero popularizó. Hay muchos casos, pero realmente muchos casos en pacientes que tienen una predisposición, por ejemplo, que pueden causar psicosis y hasta esquizofrenia. Y hay mucho aumento del consumo de drogas de uso, tanto éxtasis, alucinógenos. Entonces es muy importante el abordaje y el abordaje familiar también. ¿En niños también, doctora? En niños más de escasos recursos, ¿verdad? Por supuesto que hay más consumo, pero en adolescentes sí, muchas veces ya se convierten en adicción y otros son de uso, ¿verdad? Como son estas drogas que suelen tomar en las fiestas, pero le exponen a situaciones de alto riesgo, las cuales pueden ser sometidos a actos de que ellos no están conscientes, ¿verdad? Doctora, si bien a lo mejor estamos más acostumbrados a hablar porque claro, en los colegios hay, qué sé yo, hablar más de lo que es la asistencia psicológica, ¿cuándo los padres, cuándo el entorno tiene que pensar
en la consulta con un psiquiatra? ¿Tiene que ser también, esa otra pregunta, una primera consulta al psiquiatra? ¿Hay que ir enviado ahí por el psicólogo, por el clínico? En ese aspecto, pues, a lo mejor no estamos tan habituados para niños, sobre todo y adolescentes. Bueno, en muchos casos los psiquiatras podemos ya hacer la evaluación, por ejemplo, en los casos de un trastorno del espectro autista, un diagnóstico y decidir, por ejemplo, bueno, no me corresponde y derivar a psicología o trabajar en conjunto con psicología, porque siempre psiquiatría tiene que trabajar con psicología. Muchas veces ir a un psicólogo y que ellos vean muchos puntos de riesgo, por ejemplo, si hay una ideación de lastimarse, de hacerse daño, o ya empieza, o sea, ya la terapia no está funcionando. Por ejemplo, los chicos tienen mucha ansiedad, faltan al colegio por muchísimo tiempo, bajan las notas, realmente la calidad de vida disminuye mucho. Es muy importante, o tienen crisis de pánico muy frecuentes, es muy importante consultar a psiquiatría, ¿verdad? Pero nosotros también podemos hacer un diagnóstico y hacer las derivaciones o trabajar siempre en realidad de forma interdisciplinaria. Con psicología, con psicopedagogía, con el colegio, ¿verdad? Como yo soy psiquiatra adulto e infanto juvenil. Y nosotros, con los papás, tenemos que trabajar entre todos, somos un equipo. Claro. Volviendo un poco, y estábamos hablando antes de saludarla a usted, doctora, acerca de una iniciativa. Estamos acá con un diputado, Santiago Benítez, que él en conjunto con otros de sus colegas le instan al Poder Ejecutivo que directamente se establezcan pabellones psiquiátricos infanto-juveniles de parte del Ministerio de Salud. ¿En qué casos es necesario contar con ese tipo de asistencias ya de lugares, de pabellones, ya sean de larga o de corta estancia en ese sitio? ¿En qué situaciones uno puede decir, bueno, a este tipo de niños, niñas, adolescentes que están teniendo cierta condición de salud mental, es prioritario meterlo a un pabellón de encierro, y en qué casos no? ¿O usted está de acuerdo o en desacuerdo con esta iniciativa? Bueno, en realidad yo creo de que, o sea, existen los niveles. Tiene que haber un nivel de atención primaria, tiene que haber un nivel de atención de consultorio, pero sí tienen que haber unidades de internación dentro de los hospitales generales, porque eso es lo que establecen todos los organismos internacionales, y tienen que ser de corta estancia, o sea, mientras dure la crisis, la persona se recupera y vuelve a su entorno. Es muy importante que estos pabellones tengan personal especializado. Yo justo había estado en un hospital privado, habíamos hecho una unidad de internación. Entonces es muy importante de que tengan servicio social, de que tengan servicio legal. ¿Por qué? Porque son menores que muchas veces son expuestos a situaciones. Claro. ¿Y cuáles son los criterios? Por ejemplo, una depresión con un riesgo suicida, una autolesión. En algunos casos, bueno, las adicciones tienen que tener, no puedes dejarle en un pabellón al lado de cualquiera, porque va a conseguir, o por ejemplo, hay ciertos casos que son los episodios psicóticos en los que el paciente pierde el criterio de realidad. Por ejemplo, piensa que le persiguen. Entonces realmente hay que tener esos cuidados, pero tienen que ser lugares bien especializados, y sí son necesarios, por supuesto, de acuerdo a los niveles de complejidad, sí son necesarios. Yo estuve haciendo una rotación una vez en el Clínic de Barcelona, y existía una unidad de internación. Estaba muy bien organizada porque tenía contención, tenían permisos de salir, y siempre venía después al día siguiente o cada 2 o 3 días un juez a conversar con ellos. O sea, estaba muy bien articulado para defender, por supuesto, los derechos de los chicos. Pero lo más importante acá es que no hay larga estancia. Eso cambió en psiquiatría. Okay. No en base a internación. Es solamente para resolver lo agudo. O sea, en la internación, después para eso está el hospital día, que pueden ir los chicos o los que tienen trastorno de la conducta alimentaria también, que está mejorando, a realizar sus actividades. Después está el consultorio. Hay muchas medidas que son importantes, pero hoy en día, según lo que yo tengo el conocimiento,
Paraguay no tiene ni una cama para menores de edad de psiquiatría. Lo que sí se está haciendo es internando, por ejemplo, en unidades de pediatría, pero si hay una neumonía y un paciente de psiquiatría, Claro. es como que no es que hay un lugar exclusivo para psiquiatría. Yo estoy en el hospital de clínica, se está haciendo un proyecto para internación de niños, pero por supuesto que es muy importante de que se vayan articulando tanto prevención primaria, como escuché que estaban hablando, a mí me parece, por ejemplo, a nivel del Ministerio de Educación también trabajar educación emocional, pero enseñarle primero a las escuelas, a las maestras, de poder trabajar regulación, educación emocional, de poder trabajar también, porque a veces me pasa, porque yo también hago consultorio en clínicas y en los colegios privados, de que trato de explicarle alguna patología o algo y es como que todavía hay una resistencia de pensar de que muchas veces es solo malcrianza, ¿verdad? Pero yo siempre digo, si vos tenés un hijo que vos tenés diabetes y le has de comer dulce y no hace ejercicio, en algún momento va a desarrollar resistencia a la insulina. Si un chico vive en un ambiente y tiene los genes, va a desarrollar y realmente hay alteraciones biológicas a nivel cerebral, ¿verdad? No siempre forma parte de la voluntad. Entonces me parece muy importante el acompañamiento y la contención a los papás, la educación a los papás. Claro. Y con respecto a eso, en un ratito le quería hacer una pregunta, doctora, pero también preguntar al diputado, porque en el proyecto de declaración hablan de una red nacional de contención psicosocial. Sí. ¿Qué se entiende por esto, diputado? Y mira, que se haga esto no solamente como una forma de atender a los que necesitan, sino prevenir también, llegar a todos los sectores. No solamente estamos hablando de instituciones escolares. Sí. Ahora necesitamos esto, abarcar a nivel nacional de contención psicosocial a los diversos ámbitos. Incluyen medios de comunicación, ¿verdad? Todas las oficinas del Estado. Mira que en el trabajo, por ejemplo, en una empresa, todos necesitamos siempre, no solamente hay que estar enfermos, sino que necesitamos una formación psicosocial, una formación integral. Y esto va a hacer que no solamente un especialista detecte, también una persona, usted puede detectar una persona que está con problemas depresivas, con problemas de ámbito psicológico y que necesita una asistencia. A veces hacemos ese trabajo psicológico sin ser psicólogo, de escuchar, de aconsejar. Pero no es lo mismo. Pero no es lo mismo. Necesitamos derivar a esa persona a donde debe ir, a un profesional. Y que ese profesional le dé la contención necesaria, ¿verdad? Que le dé la asistencia necesaria. Sería fantástico que en los puestos, o sea, todo tanto privado como público, o sea, existe también a nivel de los adultos, porque muchas veces somos nosotros los que le enseñamos a nuestros chicos. Y la verdad que en Paraguay nos enseñaron a no lidiar con las emociones. Como se te cayó a tu lado, no puedes estar triste. Y en realidad nosotros tenemos que, como adultos, aprender a lidiar con las emociones, con la disregulación. Sí. Y eso sí se podría enseñar a nivel privado, en las instituciones, a los papás, tanto para ellos como para sus hijos, porque finalmente son los que pasan la mayor parte del tiempo con los chicos. Totalmente. Entonces, para mí eso es muy importante. Sí, vamos a hacer una pequeña pausa, pero a la vuelta queremos seguir hablando con ambos, agradeciéndoles nuevamente que estén aquí con nosotros. Muy incorporar, por supuesto, como parte de un compromiso también. Claro, y por sobre todo centrándonos en esta jornada en niños, niñas y adolescentes. Asimismo, y estamos hablando con el diputado Santiago Benítez aquí en estudio y también estamos hablando con especialistas, ¿verdad? Para tratar un poco el tema con la doctora Orrego, que nos está escuchando también ya. Para hacer una consulta, doctora, ¿qué hacen en la práctica? Yo soy la doctora Riego. Riego, perdón. Doctora, ¿qué hacen los padres cuando están en una situación de urgencia? ¿Van a la Costañú, van a clínicas? Porque, claro, ante la falta de lugares especializados en salud pública, nos preguntábamos un poco eso en la pausa también acá, doctora. Sí, van a la Costañú, van a clínicas, y si son mayores de 14 años,
Yo sé que el Sanatorio Santa Julia también atiende las urgencias y por la ley de salud mental podrían tener que acudir a cualquier sanatorio u hospital del servicio, ¿verdad? Pero Sí, la verdad es que donde hay psiquiatras son en esos En el lugares. interior de la cárcel. Claro, porque acá ayer nos decían, estábamos hablando del tema diabetes justamente y nos decían que faltaban especialistas infantiles. Me imagino que en el área de usted también, doctora, que creo que hasta para adultos hay un déficit de profesionales en Paraguay en cuanto a cantidad, digo. Me imagino que infantiles también hacen falta más profesionales. Sí, infantiles porque como es una subespecialidad, nosotros terminamos primero psiquiatría de adultos y después hacemos la subespecialidad 2 años más. Somos como 10 o 12 en todo el país. Somos muy pocos. Acá decía algo el diputado. ¿Qué decía usted, diputado? Por ejemplo, adolescentes, niños adolescentes, principalmente adolescentes que están en edad de en una edad donde ser llevados a la penitenciaría, por ejemplo, cometen un hecho punible, más de 14 años, entonces ya pueden ser llevados a la cárcel. Pero usted decía, en Asunción le llevan a esos hospitales. Claro, en Asunción. ¿Y en el aquellos interior? que cometen un hecho punible, digo. Sí. En el interior van a la cárcel. O sea, entre jóvenes que están dentro de sus cabales, ¿verdad? Están bien mentalmente hablando, pero no se hace esa discriminación en el interior. Estamos hablando de jóvenes que cometen hechos punibles que a partir de los 14 años son imputables. Sí. Y de repente cometen un hecho punible a causa de que es un adicto o por que tienen problemas mentales y directamente son llevados a las cárceles. No hay un abordaje de salud mental para ellos. No existe. ¿Y en los hospitales, diputados? En el interior. Sí. Lo importante también es ahí diferenciar, ¿verdad? Claro. O sea, si por ejemplo está dentro de sus capacidades mentales, por ejemplo, si es una persona que tiene adicción, por supuesto debería estar en un centro de adicción primero para rehabilitarse si es menor, ¿verdad? Pero si por ejemplo tiene un trastorno de conducta y es consciente, por supuesto que tiene que recibir servicio de psiquiatría, pero tampoco podemos tenerle a un niño con depresión, a un chico que está teniendo un hecho grave, ¿verdad? Entonces ahí hay que darle un servicio especial. Discriminar. Pero también es muy importante poder diferenciar eso, ¿verdad? Sí. Porque y por eso yo hablo mucho, o sea, yo no conozco absolutamente nada, pero discúlpame, diputado, del proyecto. Sé que la ley de salud mental contempla esto, pero no conozco el proyecto, pero sí considero de que es muy importante que existan estos pabellones, que exista esta prevención, ¿verdad? Y que se tome en serio de una vez por la salud mental y no solamente. O sea, estoy totalmente de acuerdo con el futuro porque se vieron, por ejemplo, estudios de lo que es la carga de la depresión en la infancia y en la adolescencia. No llegan a las mismas, al mismo trabajo, al mismo desarrollo, pero también hoy en día los papás sufren muchísimo cuando sus hijos están en este estado. Entonces afecta completamente la familia, afecta la economía, afecta hoy a ese niño, ¿verdad? A ese adolescente, y realmente es muy importante esto, que tomemos conciencia y de que hay que pedir ayuda y sobre todo también poder tener lugares donde acudir. Doctora, usted decía, y me va a corregir si es así o no, en el sector privado ¿tienen, por ejemplo, pabellones de salud mental o pabellones directamente para la atención de niños, niñas y adolescentes en este ámbito de psiquiatría, verdad? O sea, yo sé que atienden, pero ahora mismo no sé cómo son los pabellones, ¿verdad? Sí. A partir de 14 años. Pero que yo sepa, o sea, en ningún lugar en Paraguay existe una cama exclusiva para un menor de psiquiatría. Claro. O sea, si bien existe, por ejemplo, en pediatría, como digo, claro, pero bueno, competir con otro paciente que tenga una insuficiencia cardíaca, una neumonía o lo que sea, se internan igual en algunos lugares.
pero no es lo mismo. Hay veces que no se puede contener si un chico que está, por ejemplo, psicótico, que entonces él piensa que le quieren hacer daño y es muy difícil de contener, ¿verdad? Por eso, o por ejemplo, una persona que se quiere lastimar, las áreas, los pabellones especializados de psiquiatría tienen enfermeros especializados, están hechos de una forma, todo con una arquitectura especial y con todos los protocolos para prevenir esto. Entonces, de acuerdo a los niveles, no hace falta que en todos lados existan, pero existen, o sea, ir haciendo niveles. Claro. Y otra cosa que sería fantástico son los hospitales día, ¿verdad? Que son donde van los chicos y después van a dormir a sus casas. Totalmente. Ahora, ahí iba yo con mi pregunta que quiero hacerle al diputado, porque eso se apunta directamente a la clase política. Cuando no hay psicólogos que puedan hacer el abordaje en una escuela, directamente el ministerio dice, estamos viendo de dónde sacar el presupuesto. Sí. Presupuesto que pasa también por la mano de ustedes. Lo mismo cuando hablamos de salud mental. En el programa, como decía Diego, hablamos muchísimo ya de la ley de salud mental tan promocionada, pero allá en el fondo, cuando escarbamos mucho, siempre, o la gran mayoría de las veces, no se puede avanzar por falta de presupuesto. ¿Por qué no se atiende eso en el Congreso? Voluntad política y falta que todos estemos formados esto. Los políticos también tenemos que tener conocimiento. Yo quiero mencionar, no quiero llevarme todo el crédito con esto porque me ayudaron Juan Manuel Acevedo, los colegas diputados Benjamín Cantero, Saúl González, María Ida Catebeque, José Adorno y otros, y también su equipo de trabajo de asesores liderados por la doctora Rosana, la señora Estela y otras personas que trabajaron en esto. Y después de esta declaración de interés nacional que insta al Ejecutivo, se busca eso, que haya presupuesto. Pero ustedes le instan, es un proyecto no vinculante. Sin embargo, lo que sí es vinculante para ustedes es cuando ustedes votan el presupuesto. Y ahí es donde se va a crear un proyecto de ley, o ya existe un proyecto de ley, por ejemplo, la ley 6.534/2020, que prohíbe internar a menores en pabellones de adultos. Esto hacer entender al Ejecutivo, hacer entender al Legislativo, a todos, diputados, senadores, los colegas congresistas, y crear el presupuesto. Debe haber presupuesto, no se puede hacer nada sin presupuesto. Entonces, ¿para qué el presupuesto? Para la construcción de pabellones, no solamente en Asunción, no vamos a centralizar. El interés que tenemos esto que en los hospitales centrales de cada departamento o de cada región se tenga ese pabellón. Y no solamente la pared, la cama, sino se tenga profesionales, médicos, licenciados, enfermeros, la medicina. Psiquiatras, psicólogos, así como decían, hay muy pocos. Sí, y hay que capacitar muchísimo, porque una internación es completamente diferente. Entonces el personal tiene que ser altamente me acuerdo que cuando yo abrí una internación, que ahora salí, hasta el personal de cocina se le capacitaba. O sea, eso es muy importante, como dijo, en eso estoy de acuerdo con el diputado. O sea, no es hacer una pared o un sistema, tiene que funcionar ese sistema. Doctora. Tiene que existir totalmente, y tiene que existir también asistencia social, y tiene que existir algo que es muy importante, que es la asistencia legal y la coordinación también con el Ministerio y acompañamiento de la familia. Claro. Y hacía hincapié también, doctora, incluso en la arquitectura, en el trato, o sea, esto no puede ser, claro, doblemente traumatizante, digamos, para el niño, ¿verdad? Claro, no, tiene que ser una arquitectura, y aparte de eso se miden los riesgos. O sea, existen guías internacionales como la de Inglaterra que dice cómo tienen que ser los lugares para evitar el riesgo, para evitar que, por ejemplo, la persona se autolesione dentro, o por lo menos disminuir el riesgo dentro incluso de la internación. O sea, hay todo un sistema de seguridad y también un sistema de que no sea una cárcel. O sea, ese lugar es un lugar de contención que tiene que durar por corto tiempo hasta que la persona pueda restituirse, y ahí pasar a un nivel de menor complejidad, que puede ser un hospital guía, o puede ser consulta externa, ¿verdad? Pero es muy importante ahí también la contención a la familia. Perdón, doctora, para aclarar nomás el proyecto del diputado que está con nosotros, porque a lo mejor no te leímos todo, es extenso porque tiene la exposición de motivos, pero la parte principal es esto, ¿verdad? Establecer los pabellones psiquiátricos especializados
en población infanto-juvenil en los hospitales públicos de referencia del país. Ese es uno de los puntos principales de este proyecto. Sí, por eso decíamos, hospitales de cada departamento, hospitales centrales o región sanitaria se debe trabajar no solamente en el área central de la República del Paraguay, sino en Amambay, por ejemplo, tenemos la región sanitaria, el hospital que es referencia en Santa Rosa también, San Pedro, en Concepción, en todos los departamentos, Misiones, Alto Paraná, Itapúa, en todo el país, porque esto no se necesita solamente en Asunción o Departamento Central, a nivel nacional necesitamos. Y quiero agradecer a los diputados, a la Cámara de Diputados, en la persona del presidente de la Cámara, doctor Raúl Latorre, que se aprobó esto hoy. Entonces, se le da la seriedad y el interés necesario para que podamos abarcar con el Ejecutivo y a partir de ahora comenzar a trabajar juntos para que logremos esta preocupación que debe ser de todos, claro, para conseguir una sociedad mejor, una sociedad alegre, una sociedad feliz y no solamente esperar que se enferme, sino que se le forme a la persona para que esté preparada y no caer en estas situaciones de requerir una consulta y que esto no sea un tabú, porque en Paraguay al inicio con la entrevista con la doctora justamente hablaban de ese tabú, de que mucha gente no quiere ir a consultar. Ahora más personas llevan a sus hijos y más personas hacen esas consultas, pero antes era un tabú, que solamente los locos necesitaban de un psicólogo, de un psiquiatra. Hoy es una locura no consultar. Claro. Doctora, algo más. Yo les doy un ejemplo, por ejemplo. Todos los deportistas de alto rendimiento hoy en día, ¿por qué contratan psicólogos y psiquiatras? Sí. Porque por el funcionamiento, por el alto estrés. Si nosotros pensamos, todos tenemos una vida de alto rendimiento hoy en día. Los niños, los adultos, pero no sé por qué nosotros pensamos que a nosotros no nos puede pasar, ¿verdad? Y con respecto a este proyecto, que realmente yo pido disculpas que no conozco, es muy importante también que pueda igual acudir a los profesionales del ministerio, también a las sociedades científicas, para poder, para poder articular que se realice, ¿verdad? Pero sí me parece muy importante cuidar la salud mental de los niños y adolescentes, porque son los últimos, siempre están como... y son el presente y son el futuro, ¿verdad? Pero como les digo, nadie se pone a pensar de que nosotros también podemos tener una situación en la que necesitamos consultar o necesitamos un asesoramiento y es muy importante que no por eso somos malas personas o no por eso fallamos. Claro. Doctora, muchísimas gracias por todo lo que dijo, muy claro y seguimos conversando, muy amable. Muchas gracias. Gracias, la doctora Viviana Riego, psiquiatra infanto-juvenil. Gracias también, diputado, por su visita. Muy amable, diputado. Gracias, espero que esto no se tome como algo que sea, algo que se quiera rechazar, sino que el presidente de la República, Santiago Peña, lo tome con cariño, junto con el ministro de Salud se estudie, con el ministro de Economía y bueno, todos estemos incluidos, sociedad en general, en que esto sea posible, se pueda presupuestar y lograr que estos pabellones funcionen en todos los hospitales de referencia del Paraguay. Además está en la ley, así que hay como... Claro, claro. Muchas gracias. Gracias, diputado. Gracias. Tenemos que hacer una pausa, Diego. Volvemos enseguida.